Os presentamos a Factual, un individuo que desde siempre ha ido a un colegio con aulas grandes, de 35 alumnos. A lo largo del tiempo, en su trayectoria académica, se ha mantenido con una media de un 6. Este es Contrafactual, el mismo individuo, volviendo a empezar su trayectoria escolar. Por arte de magia, hemos hecho que el colegio tenga, con los mismos profesores, aulas más pequeñas, de 16 alumnos. Su nota ha terminado en un 7. Si te das cuenta, el individuo es el mismo, pero le hemos hecho pasar por dos situaciones distintas. Hemos podido analizar de una manera muy sencilla el efecto que tiene un cambio, el tamaño del aula, cuando el resto de factores se mantienen constantes. A efectos prácticos sabemos que esto no pasa, que yo no puedo meter a Estados Unidos con Trump y sin Trump y ver qué es lo que habría ocurrido, porque yo solo tengo un Estados Unidos, que es en el que Trump ha gobernado. En ciencias experimentales, o incluso en algunos laboratorios sociales, siempre que pueden diseñan algo parecido a un factual y un contrafactual. Tienen dos tipos de individuos, a los que les van a someter a un tratamiento y a los que les darán un placebo. Los eligen aleatoriamente para entrar en cada grupo y tratan de estudiar el efecto del tratamiento comparando a los tratados con los que no lo han sido. If Google wants to decide if a link is blue or maybe pink, they will take lots of people, they will randomly give half of people the blue link and they will give randomly half of the other people the pink link to see which link is more likely to be clicked on. Te cuento la pregunta de YouTube de nuevo. ¿Afectan lo que las personas hacen en YouTube o no? En YouTube utilizaron una técnica conocida como Propensity Score Matching que puede hacer algo parecido al análisis anterior. Con datos no experimentales tratamos de analizar el impacto de una variable, por ejemplo, suscribirse a una red social, sobre el tiempo que esa persona pasará en la red. Para ello, en la muestra disponible, se buscan parejas de individuos lo más parecidos posibles, donde uno se haya suscrito y otro no. Hay individuos que no tuvieron ese tratamiento y que pueden hacer de matching, básicamente. El grupo de control, exacto, el grupo de control. Entonces, a veces es difícil hacer eso y entonces allí hay que hacer técnicas un poco más complicadas. Para que veas lo complicado que es, en muchos casos, poder analizar relaciones causa-efecto. Imagina que entrenamos un modelo para predecir mortalidad por neumonía. ¿Podría ocurrir que el modelo determine que pacientes con asma tengan menos probabilidad de morir con neumonía? Pues sí, ahora veremos por qué. El modelo no hace nada malo. Lo que ocurre es que en la base de datos, que no procede de ningún experimento sobre enfermedades respiratorias, sino de los registros hospitalarios, tenemos pacientes con neumonía y asma, algo común, y que fueron admitidos en urgencias con prioridad alta, por lo tanto salvando su vida. Entonces, un modelo que trata de predecir la probabilidad de supervivencia a la neumonía podría concluir que, si además tienes asma, salvarás tu vida. ¿Podemos pronunciar a los economistas sobre causalidad? Sí, siempre que lo hagamos en consonancia con una creencia inicial acerca de que determinado factor puede ser causal frente a determinado fenómeno. Por ejemplo, con los datos de la neumonía y el asma, ningún médico aceptaría que el asma y la neumonía juntas reducen la probabilidad de fallecer de una enfermedad respiratoria. Deberemos disponer de un modelo teórico. De esta forma, podremos ir a los datos a ver si estos muestran evidencia a favor o en contra de esa creencia causal. No es posible ir a los datos en frío para demostrar causalidad, y todo lo que hagas a este respecto, a mi juicio, yo no voy a pasar mucho tiempo en leerlo. Es que para que haya causalidad tiene que haber causa y consecuencia, pero la mayoría de las veces la consecuencia también es la causa. Claro. ¿Y si los estudiantes más hábiles prefieren, en general, estar en aulas más pequeñas y los colegios los admiten dado que son más hábiles? ¿Es el tamaño del aula el que afecta al rendimiento del alumno o es al revés? Esto es, las características del alumno le hacen poder ir a un colegio concreto.
Aquí la variable habilidad podría ser un factor de confusión, ya que no es una variable de la que podamos disponer claramente. Puedo predecir la nota, con el tamaño de la clase, es también un juicio quizá demasiado aventurado, y ahí me empiezo a plantear si hay cierta causalidad. Esto es lo que yo haría. Y entonces vería, por ejemplo, uno de los cuadros que me has enseñado, el tamaño de la ciudad. Y dices, bueno, pues a lo mejor hay que controlar por el tamaño de la ciudad. Para estudiar causalidad tiene que pasar el tiempo, causa a efecto. Pero para estudiar causalidad ciertas cosas tienen que ser constantes. Los economistas decimos que controlamos y nosotros sabemos que en el tiempo no hay nada constante. Ojo, porque si lo que vas a ver es de qué manera el salario, ¿no?, que tú recibes hoy depende del nivel educativo que recibiste, no puedes utilizar tu modelo para ver cómo se modifica el salario con el nivel educativo de las personas si no tienes en cuenta que a la vez que modificas el nivel educativo de las personas, las otras variables que tú llamas factores correctores no lo son realmente, no lo son, porque los tienes que modificar de acuerdo con esto. Un estudio reciente cuantifica un 14% menos de riesgo de cáncer en las dietas vegetarianas. Lo que nos llamó la atención es que en la propia prensa indican que los autores avisan de que no se puede extraer de aquí un efecto causal. Le preguntamos a una de sus autoras en qué idea teórica se basaron para empezar a investigar. La Organización Mundial de la Salud en 2015 publicó que la carne procesada era una causa de cáncer de colon. Y esto se basó tanto en estudios prospectivos, que sabemos que no son capaces de establecer causa-efecto, pero también en estudios animales, que miraron a los posibles mecanismos que había detrás. Pero entonces, ¿cómo debemos interpretar lo que sale en este estudio basado en la idea teórica de la OMS? Cuando haces un estudio observacional siempre hay que ser muy cauteloso, en mi opinión, con la interpretación que esto tiene. Puede ser que la relación sea causal y muchos estudios han visto, por ejemplo, estudios observacionales de tabaco en relación con cáncer de pulmón empezaron siendo estudios de casos sin controles, luego estudios prospectivos y a día de hoy se considera que es un factor causal. Es decir, con este trabajo tenemos algo. Somos capaces de cuantificar el impacto de la dieta sobre el cáncer, realizar predicciones para conjuntos de individuos y además aportar más evidencia a una posible relación causal. Yo creo que nosotros hemos ido un poco más allá, porque algo que también tiene esta corte de UK Biobank son biomarcadores en todo el estudio, biomarcadores que nosotros hemos visto en estudios anteriores que hemos realizado también en el equipo y en otros estudios en el mundo que realmente se asocian causalmente con el riesgo de estos tipos de cáncer. Por lo tanto, ¿qué relación hay entre un modelo que trata de predecir y otro que pretende ayudarnos a tomar decisiones al estudiar causa-efecto? Cuando uno estudia causalidad, en la causalidad hay predicción, si aprendemos de los filósofos. Causa, efecto. Por lo tanto, con la causa tú deberías predecir el efecto y eso nos hemos olvidado. Yo no me fiaría mucho de un modelo causal que predice mal. So it's basically the difference between predicting and understanding. Ask yourself, why does the helicopter fly? You can't answer that. But basically it's a case where the prediction is perfectly sufficient for our life, and yet our understanding or our causal knowledge of it is entirely unclear. Tampoco me fiaría mucho de un modelo predictivo que predice bien si no está basado en teorías causales. ¿Por qué? Porque mañana cambia la situación, mañana viene un viento muy fuerte y ese helicóptero que dice este señor que ha predicho que va a volar y nos pegamos un tortazo. Es decir, las relaciones causales, la teoría causal nos sirve para tunear esos modelos predictivos. ¿Cuánta información necesitarías para predecir el resultado de este partido? ¿Te vale con saber lo que ocurrió en los últimos partidos? ¿Necesitas saber qué comieron hoy? ¿Qué dicen ahora mismo en las casas de apuestas? En un partido, unas elecciones, es importante para predecir el resultado utilizar variables que antecedan en un tiempo razonable al propio resultado. Ya sabemos que los goles que se han metido hasta hace 5 minutos tienen una correlación muy alta con el resultado final, pero sencillamente esa información no nos valdría para nada. La predicción tú tienes que ver qué información tienes hoy para predecir mañana.
el horizonte de predicción es uno de los objetivos que tienes que plantear. El modelo puede ser diferente a 25 años que a 2 años, a predecir el largo plazo que predecir el corto. Es muy curioso que hay gente que ha predicho bien los resultados, por ejemplo, de las elecciones americanas, de una de ellas, de 2, y a la tercera falló estrepitosamente. Y ahí es porque es muy complicado, o sea, construir un modelo predictivo que tenga cierta base causal. Pese a estas dificultades, es cierto que los científicos llevan mucho tiempo tratando de ver cómo desarrollar metodologías para encontrar las relaciones causa-efecto en ciencias no experimentales. De hecho, el Nobel de Economía de 2021 se ha otorgado a individuos que han trabajado mucho sobre ello. Todo esto tiene que ver con la validez de los diseños experimentales y esto va a dar mucho que debatir en el futuro. Uno de los trabajos más famosos al respecto fue tratar de medir el impacto de una subida del salario mínimo en trabajadores poco cualificados, en restaurantes de comida rápida, de Estados Unidos. Para ello utilizaron 2 estados aparentemente comparables, uno donde se produjo la política, New Jersey, y otro donde no, Pensilvania. El experimento concluyó que no afectaba la subida del salario mínimo al empleo. Hay una tendencia importante entre economistas y no economistas a decir, por tanto, estos investigadores han probado que la elevación del salario mínimo no necesariamente reduce el empleo. Bueno, no han probado nada. Han mostrado y te han aportado evidencia acerca de que en aquel caso concreto no hubo este efecto. ¿Se puede generalizar a cualquier otro caso lo que se obtiene de esa investigación? Si tuviéramos 200 ejercicios de estos, con unas conclusiones todas en la misma línea, realizados en circunstancias muy distintas, en países muy distintos, en momentos históricos muy distintos y en circunstancias cíclicas muy diferentes, seguramente podríamos elaborar una teoría que dijera que con carácter bastante generalizado la elevación del salario mínimo no necesariamente perjudica el empleo de los trabajadores de poca cualificación, pero no en otro caso. Aún así, deberíamos seguir sospechando. ¿Estamos midiendo una relación causa-efecto como la que esperábamos al principio del vídeo? Si no pasa nada más, estaré dispuesto a creerlo. Pero incluso si no pasa nada más, tengo que creer también, no solo que no pasa nada más, sino que los 2 estados son perfectamente comparables en políticas de empleo y demás. O sea, hay muchos supuestos allí sobre los que siempre va a descansar la causalidad. Ahora, estos son los experimentos, o digamos, esta línea experimental es la más próxima a poder decir que hay algo de causa y efecto. ¿Y qué hacemos con nuestra pregunta? A priori no deberíamos pensar que estamos midiendo una relación causa-efecto entre el tamaño del aula y el resultado académico, aunque sí una relación teórica que proponen muchos científicos sociales. Entrenaremos diferentes modelos, mediremos el impacto del tamaño del aula en diferentes contextos que hemos ido aprendiendo haciendo el análisis descriptivo y analizaremos la capacidad predictiva de dicha variable sobre el resultado. Todo menos concluir de manera dogmática que somos capaces de encontrar una relación causa-efecto. Estamos en realidad en un punto intermedio entre saber cómo funciona el avión y en predecir que va a volar sin saber por qué.